Estos temas son difíciles a veces de compartir porque no estamos en Génesis 2, sino estamos en Génesis 3. ¿Cómo así que estamos en Génesis 3? No estamos antes de la caída, sino después de la caída. Cuando uno mira las escrituras, la Biblia dice que cuando Dios creó todo, lo hizo bueno en gran manera. Y el matrimonio es de esos asuntos que son buenos en gran manera antes de Génesis 3. Después de Génesis 3, el matrimonio sigue conservando en una esencia la bondad de Dios, pero por causa del pecado del hombre y la crisis que trajo el pecado en la raza humana, una de las cosas que fue más desdibujada y más distorsionada fue el matrimonio y la familia. Tanto que yo sé, porque ya he tenido la experiencia enseñando temas sobre la familia en algunos lugares, que hablar de este tema es a veces una, como lo decían los profetas, algo que puede ser muy amargo en nuestros estómagos. Agradable tal vez para nuestros oídos, pero amargo para nuestros estómagos. ¿Por qué amargo? Bueno, porque el matrimonio, según como lo dicen las escrituras, ha sido perdido, desdibujado y pisoteado por el hombre. Y muchas veces nosotros llegamos a Cristo cargando con consecuencias que a veces no era la voluntad de Dios. O hemos hecho cosas que han atentado contra aquellas cosas que Dios considera sagradas y solemnes. Entonces hoy, para introducirnos en el tema, vamos a hablar de la crisis actual que vive la familia en nuestros días. Y esto es bueno entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder conocer el tratamiento para la enfermedad si no conocemos la enfermedad. Como les decía, si yo fuera a enseñarle a Adán y Eva en Génesis 2, cuando ellos no habían pecado sobre la familia, todo era muy bonito. Pero si yo voy a enseñarle a Adán y a Eva de la familia, después de Génesis 3, me encuentro que Adán está culpando a Eva por los pecados y los problemas que tienen. Me encuentro que Eva ya no se quiere someter a Adán. Y me encuentro que uno de los hijos de Adán está queriendo matar al otro, el hijo de Adán. Entonces hablar de la familia en Génesis 3 ya es terrible. Fuera Génesis 2 sería diferente. Así pasa en nuestros días. Para poder hablar de la familia necesitamos conocer un poco los males que aquejan a nuestra generación, los problemas que existen, los pecados sobresalientes pero que ya se han tolerado en relación a la familia, para que tratando un poco el mal actual que vive nuestra generación podamos ver la solución divina, bíblica, que nos dan las Sagradas Escrituras con toda su sabiduría. Entonces vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, donde la Escritura nos habla de unos hijos, conocidos como los hijos de Isaacar, y se nos dice que estos hombres, que eran 200 hombres, tenían unas características muy interesantes. Primera de Crónicas 12, verso 32. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces miren lo que se nos dice de los hijos de Isaacar. Se nos dice que eran personas que entendían los tiempos. Ellos eran parte del ejército de David, y como las naciones están en un conflicto constante y en unos desafíos, ellos fueron personas que sabían los desafíos que estaba viviendo su generación, y como entendían el tiempo que ellos estaban viviendo, ellos sabían aconsejar a Israel, y el consejo que ellos daban a Israel era sabio, de tal manera que Israel tenía victoria. Asimismo, mis queridos estudiantes y hermanos en la fe, nosotros debemos distinguir en qué tiempos estamos viviendo. Ahora, si hablamos asuntos de familia, es diferente cómo debemos afrontar el asunto hoy día a como era hace 30 años. O a como era hace 2 siglos. O es más, podemos decir que es diferente a como lo afrontaron de alguna manera los apóstoles y el Señor Jesucristo, porque los tiempos van cambiando. Y en ese cambio de los tiempos hay avances en algunos asuntos positivos,
pero también en algunos asuntos hay unos retrocesos tremendos. Y si nosotros no conocemos bien el tiempo que vivimos con sus desafíos, seguramente no vamos a saber qué hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos que en nuestros tiempos hay una crisis en relación a la familia, estamos hablando que en nuestros tiempos hubo un cambio, hubo una modificación y hubo un trastorno a lo que es la familia, que si nosotros no entendemos las raíces bíblicas del diseño de Dios para la familia, y si nosotros no aplicamos esas raíces bíblicas a los desafíos que nosotros estamos viviendo, poca eficacia y poca efectividad vamos a tener en nuestro caminar como cristianos y aún en nuestro servicio a Dios. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de lo que es la crisis actual. Gracias a Dios esta solo la primera clase, vamos a tener varias clases, porque si solo fuera esta la única clase sería terrible. Pero hoy vamos a ver un poco la enfermedad. Después vamos a ver la manera como Dios, por su palabra, nos puede librar de todos estos males. La manera como Dios nos enseña para caminar un camino correcto y agradable a Él. Pero ahora vamos a mirar la crisis actual, la deformidad actual que vive nuestra generación en cuanto al matrimonio. Entonces vamos a comenzar por este lado. Divorcio. Una de las cosas más terribles que vive nuestra generación, como ninguna otra, es el divorcio. Estamos viviendo estadísticas donde acá en Colombia, 1 de cada 2 matrimonios se divorcia. O sea, cada familia que hoy, o cada pareja que asume hoy el pacto sagrado, el matrimonio, a los 7 años ya lo ha quebrantado. Algunos lo quebrantan antes de los 3 años. Eso es en Colombia. Ahora el panorama internacional es el siguiente. Hace algunos años Bélgica tenía un 70% de divorcios en sus matrimonios. Portugal 68, Hungría 67, España 61 y Estados Unidos ya había pasado el 50 y estaba en un 53%. Yo me acuerdo que cuando fui a casarme con mi esposa, el juez nos dijo, ¿están seguros? Yo le dije, sí, claro que estamos seguros. Me dijo, ¿estás seguro? Porque hoy en día es más caro divorciarse que casarse. Piénselo bien. Y esa advertencia parece graciosa, pero en nuestros días es muy seria. La mitad de los matrimonios que llega a un estado civil delante de un juez y hace un pacto delante de Dios de comprometerse para toda la vida, la mitad de esos matrimonios va a fracasar en su camino. Independientemente de las circunstancias, ¿sí? Puede ser que sea culpa del uno, culpa del otro, culpa de ambos. Las estadísticas son terribles. Mis hermanos, y esas estadísticas, por ejemplo en Estados Unidos, que se toma estadísticas de todas las cosas, no son diferentes en las familias cristianas. O sea, el divorcio es una enfermedad que no solo aqueja a los incrédulos, sino también a los creyentes. Esto hace la situación muy lamentable, ¿sí? Ahora, mire lo más tremendo, el 75% en Estados Unidos de las personas que se divorcian se vuelven a casar. O sea, son osados, ya fracasaron en el primero y vamos para el segundo. Mire lo tremendo. Y de ese 75%, el 66% de esas personas en una segunda unión tienen hijos del primer matrimonio. Entonces la crisis es terrible. No solo afecta a los dos cónyuges, sino va a afectar a los hijos que surgieron de esa generación. Tanto que en Estados Unidos, mire esto, el 50% de los 60 millones de niños menores de 13 años viven con uno de sus padres biológicos y su nueva pareja. Ahora, los que somos casados sabemos lo difícil que es tener un matrimonio saludable, ¿sí? Lo difícil que es criar unos hijos en el temor de Dios en nuestros días. Pero agréguele esta dificultad. El 50% de los niños vive solo con uno de sus padres y con la actual pareja de sus padres.
Y si es difícil para un papá y una mamá criar a sus hijos biológicos, imagínese la dificultad que genera criar hijos que biológicamente no son de las parejas o de uno de los dos. ¿Sí? Las estadísticas en matrimonios jóvenes todavía son mayores. Tenemos que entre matrimonios menores de 30 años, 2 de 3 se divorcian antes de los 3 primeros años. Qué estadísticas terribles, ¿no? Son estadísticas. Si usted mira las estadísticas del coronavirus, la muerte con coronavirus es del 2%. Pero si usted mira las estadísticas de la muerte de matrimonios en nuestro país, es el 50%. Son estadísticas terroríficas. Eso no sucedía hace 30 o 40 años. Claro, ahora nuestras leyes son extremadamente laxas y en Colombia, por ejemplo, tenemos lo que se llama divorcios 3. Usted quiere divorciar y eso es más fácil que ir hoy al banco y pedir un crédito hipotecario. Se puede divorciarse hoy en horas, cosa que no sucedía antes. Antes las leyes y nuestra legislación de alguna manera blindaban un poco más el matrimonio. Entonces esa es la realidad de nuestra generación. Generaciones pasadas no tenían tal dificultad. Entonces, primero, divorcio, ¿no? Segundo, matrimonio homosexual. O matrimonio conocido como matrimonio gay o matrimonio igualitario. Esto, hermano, es una aberración que solo la ha vivido nuestra generación. Ni siquiera Sodoma y Gomorra con todo su pecado, con toda su homosexualidad, ni siquiera el imperio romano que se caracterizó por la homosexualidad, nunca llegó a legislar a favor del matrimonio homosexual. Siempre, históricamente, aún en las naciones o en los imperios más corruptos, el matrimonio fue un asunto de hombre y de mujer. Solo nuestra generación conoce la aberrante situación legal de que un hombre se pueda casar con otro hombre, o de que una mujer se pueda casar con otra mujer, y las puertas que esto abre a todo tipo de males. Por ejemplo, en nuestro país, en Medellín, surgió que un juez legalizó la unión entre 3 hombres, ¿sí? Y así comienza a abrirse una puerta a una cantidad de aberraciones que nosotros no nos imaginamos. Para el día de hoy, para el 2020, tenemos ya a nivel mundial 29 países que hacen parte de un conglomerado de países que han legalizado el matrimonio homosexual, entre los cuales está lamentablemente y para vergüenza de nosotros, nuestro país, Colombia. ¿Sí? Tercero, después seguramente vamos a hablar un poco más a profundidad de estos asuntos. Yo hasta ahora estoy poniendo el panorama. Divorcio, matrimonio homosexual y otro mal que también en el cual nuestro país es abanderante, pionero, es el mal y el pecado de las uniones libres. Porque nosotros sabemos que bíblicamente el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer bajo un pacto matrimonial con responsabilidades de por toda la vida. Ahora existe en nuestro tiempo la figura de unión libre. ¿Qué es la figura de unión libre? Que a un muchacho le gustó una muchachita, no queriendo tener un compromiso a largo plazo con ella, pero sí de alguna manera los derechos o no sé cómo decirlo, los privilegios de vivir con ella, entonces se la lleva a vivir sin ningún compromiso. Cuando se aburren, él la deja a ella o ella lo deja a él. Y no hubo compromisos, fuimos amigos y bonito y así comenzamos a vivir con uno y con otro. Pero la Biblia dice, nosotros entendemos eso, ¿no? Que la unión sexual fuera del pacto matrimonial es fornicación, ¿sí? Y en nuestra generación ahora es muy común eso, ¿sí? La fornicación siempre ha sido un pecado del hombre, pero no existía tal situación antiguamente de que las personas descaradamente se fueran a vivir las unas con las otras sin haberse casado. Eso es de nuestra generación, ¿sí? Yo recuerdo en estos días estaba hablando con una hermana de la iglesia, y ya es una hermana de edad, y me decía, mi mamá nos decía, siendo una católica, ustedes solo salen de la casa casadas, ¿sí? Y dice, y éramos 4 mujeres, y las 3 salimos casadas, y la menor le dio por salir
a vivir con un hombre sin haberse casado. ¿Qué pasó? Mi mamá nunca le volvió a hablar. Sí, esa generación no vivía eso. Hoy en día las mamás hablan lo contrario. Hija, usted no necesita casarse ni comprometerse, experimente. O sea, tan degradada está nuestra sociedad que las mamás le aconsejan eso a sus hijas. ¿Sí? Estamos viviendo otro tiempo, un tiempo difícil, un tiempo donde cosas que la Biblia llama malas, hoy en día se llaman buenas. ¿Sí? Y es un tiempo triste, es un tiempo lamentable, y nosotros necesitamos conocer eso. Por ejemplo, mire acá lo que dice, porque Colombia en este asunto es pionera, para vergüenza nuestra lo digo. Con datos de Profamilia y del DANE, una organización internacional llamada Trendshield, hicieron una estadística acá en Colombia, eso salió en El Tiempo, y llegaron a decir que el 39% de las parejas entre 18 y 49 años en nuestra sociedad viven de esta manera. O sea, el 40% más o menos de nuestras familias aquí en Colombia viven en unión libre, o sea, en pecado. Una estadística también lamentable. Ahora, ¿qué más tenemos así que nos hace difícil el panorama en nuestra generación? Bueno, ahorita lo vamos a leer en el libro de Romanos, pero algo que se volvió un problema social y que nuestra sociedad no ha sabido tratar con eso es la promiscuidad que se está viviendo en nuestros días. Y eso trae una serie de repercusiones. Por ejemplo, el embarazo a temprana edad. ¿Sí? ¿Por qué trae serias repercusiones? Porque una niña embarazada de 14, 15, 16, 17, 18 años no tiene el ambiente necesario, ni la estabilidad emocional ni familiar para criar esos hijos. ¿Sí? Y el problema es que nuestros jóvenes, lastimosamente, por el tipo de generación en el que estamos viviendo, están siendo estimulados a muy temprana edad a tener relaciones sexuales. ¿Sí? Hay una hipersexualización a través de la música. Usted escucha el reggaetón hoy en día, pobres muchachitas les están diciendo que hagan y deshagan. Y la música, como el entretenimiento y como otros tipos de información que llegan a la mente y al corazón del hombre, tienen efectos. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver el efecto de una niña que ya a los 13 años se quiere vestir como Madonna, quiere bailar como Shakira y quiere actuar como, bueno, no sé, cualquier muchacha o cualquier mujer que es ídolo del entretenimiento de la música en nuestra generación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Se estimulan los jóvenes a entrar a una vida sexual activa desde muy pequeños, y eso crea un problema para la familia, porque imagínense, nosotros nos encontramos con niñas que llegan a la iglesia, creyentes, nuevas en Cristo, a los 18 años, que tienen 2 hijos. Y no viven con el esposo o con el papá de los niños. ¿Sí? Y ahora para estas mujeres establecer una normalidad familiar ya es una dificultad, si lo podemos decir, una dificultad más allá de la que va a tener cualquier matrimonio normal. ¿Sí? Eso genera una serie de crisis. Ahora, no solo en la familia, nuestra sociedad afectada por todo esto, porque imagínense, una niña de 18 años, mamá de 2 niños, ¿qué va a hacer? Trabajar, porque generalmente los hombres que se meten con ella son unos irresponsables y no son capaces de sostenerla. Entonces ella va a tener que trabajar. ¿Y entonces quién va a criar a los hijos? La abuela. ¿Y quién más? El internet. ¿Y quién más? El televisor. ¿Y quién más? Los amigos del barrio. Entonces, puertas abiertas ¿para qué? Drogadicción, alcoholismo, malas amistades. ¿Se ve cómo todo afecta a todo? Porque alguien decía, no, el problema es mío y mi familia. No, es que somos una sociedad. Y dependiendo del tipo de familia que usted tenga, va a afectar a las otras familias de esta sociedad. Si usted tiene una familia desintegrada con hijos delincuentes, eso va a tener un efecto sobre la sociedad. ¿Cierto o no es cierto? Ese es el problema, que nosotros estamos viviendo en tiempos que son difíciles. Y eso pues lleva a otros males, como que es una raíz que avanza y avanza. Por ejemplo,
Si tenemos niñas de 15 años embarazadas y ella no quiere tener el bebé, ¿a qué se le induce hoy en día? Aborto. ¿Cierto? Porque si el hijo es un problema, claro, es un problema, porque usted no tiene la estabilidad familiar, económica, ni la da para tenerlo, entonces el mundo le da una solución, acabe con el problema. El problema es que el problema es una criatura que da la imagen y semejanza de Dios, que Dios lo hizo hombre desde el vientre, o mujer. Y cuando usted está atentando contra esa criatura, usted la está matando. Entonces tenemos una sociedad de mujeres y de hombres que son capaces de matar a sus propios hijos por quitarse el problema, por no haber hecho bien las cosas desde un comienzo. Esto es lamentable, ¿no? ¿Y saben qué es lo que pasa? Que nosotros podemos caer en ese tipo de prácticas pensando que no es tan grave. Pero imagínense, por ejemplo, así solo unas cifras como para que ustedes se hagan una idea. En los últimos 4 o 5 años, Profamilia, esta entidad asesina, mató 56,000 niños en el vientre de sus madres. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque es un negocio lucrativo, se lucraron con más de 100,000 millones de pesos. Pero imagínense, ¿cómo Dios va a bendecir una nación donde se han matado 56,000 criaturas inocentes? ¿Sí? ¿Saben qué dice la Biblia? Dice, ay del que edifica la ciudad con sangre. Nosotros lastimosamente por causa del pecado y otras cosas hemos vuelto el vientre de nuestras jovencitas y mujeres campos de concentración nazis. ¿Sí? Y eso es terrible, eso trae consecuencias espirituales, morales y afecta y desestabiliza nuestras familias y el diseño y el propósito de la familia como ninguna otra cosa. Entonces vamos a mirar, bueno, ahora sí, según las escrituras, fruto de esto de qué es, porque estamos viviendo esta generación estos problemas. Y bueno, hoy vamos a ver la enfermedad para comenzar más adelante a poder establecer buenos fundamentos para que esa realidad sea de otros y no de nosotros. Por lo menos la iglesia, mis queridos hermanos, debería ser diferente. Por lo menos la iglesia debería manifestar otra realidad, porque eso es lo que es ser luz. Porque cuando usted encuentra el mismo índice de divorcio entre los cristianos con el mundo, ¿cómo estamos siendo luz? Cuando usted encuentra que nuestros hijos están siendo igual de criados de una manera incorrecta que los del mundo y seguramente van a caminar el camino del mundo, ¿cómo somos luz nosotros como eso? Cuando usted encuentra que hombres en el mundo no pueden cuidar de sus hogares ni gobernarlos, pero lo mismo sucede en la iglesia, ¿qué diferencia hay nosotros con el mundo? O cuando ustedes encuentran mujeres en la iglesia que tienen el espíritu de Jezabel, como las mujeres del mundo, ¿cómo vamos a ser diferentes al mundo y ser luz para el mundo si esa realidad sucede entre nosotros? Entonces esta materia, aunque no parezca muy importante, realmente es sumamente trascendental. Tan trascendental que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que para un hombre, si él no sabe gobernar su casa, cuidar su casa y ser marido de una mujer, le es difícil el ministerio cristiano. Porque el que no sabe cuidar de su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? ¿Sí? Y así podemos decir otras cosas. Una mujer que no se puede someter a su esposo, amar a su esposo y cuidar a sus hijos, ¿cómo va a poder someterse a Dios, a los pastores de su iglesia y ayudar a otras personas para que conozcan al Señor? ¿Me está entendiendo la idea? Si nosotros no somos fieles en lo poco, ¿cómo nos van a poner en lo mucho? Si nosotros no amamos a nuestro prójimo, que es nuestra esposa, tal vez nuestros hijos, ¿cómo vamos a amar a los otros miembros de la iglesia? ¿O cómo vamos a amar personas del mundo? ¿Sí? Lastimosamente nuestra generación tiene ese juicio que Jesús dijo que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría. Y no son muchos los cristianos que tienen ese problema de que ya no aman ni siquiera a sus esposas ni a sus hijos. Son muchos los que no tienen ningún temor de sacrificar sus hogares en el altar de la conveniencia y el placer propio. Entonces nosotros necesitamos un avivamiento en la iglesia, pero el avivamiento viene por el arrepentimiento y restaurar los caminos torcidos que tal vez hemos vivido. Dios no va a bendecir una iglesia mundana, carnal, inmoral. Dios no va a bendecir una iglesia donde las familias están destruidas, divididas, donde los hombres están viviendo como los hombres del mundo y las mujeres también como las mujeres del mundo.
Nosotros necesitamos considerar el ambiente familiar como un altar sagrado que necesita restaurarse para que Dios haga una obra genuina en nuestra generación. Y ese es nuestro trabajo, despertar la conciencia. Yo quiero despertar la conciencia, por eso les digo que esta clase no es muy teológica, pero sí estoy seguro de que lo que vamos a estudiar va a atravesar nuestros corazones. Porque la palabra de Dios es así. Ella fue dada como una espada para dividir, para poner las cosas en orden, primeramente en nosotros y después en cada una de las esferas que Dios nos ha constituido. Espero que no me vayan a odiar. Yo he ido a predicar sobre la familia muchas veces y solo me invitan una vez. Parece ser que estos asuntos no son muy agradables, pero aunque no sean agradables, son importantes y necesarios. Amén. Bueno, entonces vamos a Romanos 1, verso 21, porque de alguna manera el problema no está en la familia como tal. O sea, el problema se evidencia en la familia, pero su raíz sigue siendo más profundo. Sí, yo puedo decir, no, son las uniones libres, es la promiscuidad, claro, pero eso también es fruto, ni siquiera es la raíz. Entonces nosotros necesitamos considerar las cosas desde su raíz, ¿sí? Y por ejemplo el hermano John MacArthur, él llegaba y decía lo siguiente, él decía, no creo que nada muestra más claramente el colapso moral de una sociedad que el asesinato en masa de pequeños en los vientres de sus madres, hablando del aborto. O sea, él muestra que el colapso de la sociedad se evidencia por ciertas cosas externas. Pero ¿por qué colapsó la sociedad? Ahorita lo vamos a leer. Porque una casa puede colapsar porque no tiene fundamentos, ¿sí? No tiene buenas bases. Y eso es lo que le ha pasado a nuestra generación. Entonces vamos a mirar las bases, que son las que hacen que la casa colapse, ¿sí? Entonces vamos a leer Romanos 1, verso 21. Bueno, leíamos estos pasajes en la primera clase, ¿no? El conocimiento de Dios a través de la creación. Dice ahí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y reptiles. Entonces Pablo comienza a decirnos que el problema de la generación de paganos a las cuales él escribe fue que ellos no glorificaron a Dios como era debido, se envanecieron en sus razonamientos, no le dieron gracias y usaron la idolatría como una manera de ocultar la gloria del Dios verdadero y darle la espalda. Todo lo que decíamos en nuestra primera clase. El hombre no quiere honrar a Dios, no quiere darle gracias a Dios, no quiere someterse a Dios. Entonces el hombre crea dos asuntos, según lo que nos dice Pablo acá, para evitar a Dios. Por un lado, él crea la idolatría, ¿sí? La falsa adoración, el falso culto religioso. ¿Por qué? Porque si usted crea un ídolo falso, usted puede escudar su responsabilidad moral delante de ese ídolo falso. Entonces, por ejemplo, los que venimos del catolicismo romano, nosotros veíamos que el catolicismo romano es un culto tan falso y tan idólatra que usted fácilmente sale de la misa y se va a emborrachar con sus amigos, ¿sí? Porque como usted no está adorando al Dios verdadero, sino un ídolo, y un ídolo nada sabe, nada ve, entonces la persona en su corazón sabe que ese tipo de culto no involucra ninguna responsabilidad moral en él. Por un lado, la religión falsa adormece la conciencia de las personas de tal manera que las personas puedan vivir en sus pecados. Y ahora, el catolicismo romano es un bebé en brazos en comparación al paganismo antiguo. Literalmente, por ejemplo, una persona que practicaba el culto que Pablo está denunciando acá, por ejemplo, el culto romano, por ejemplo, en la ciudad de los Corintios, el templo de la ciudad, donde las personas ofrecían culto a las deidades paganas, tenía 1000 prostitutas sacerdotisas.
¿Qué quiere decir eso? Era una religión tan falsa que las personas pensaban que le rendían culto a sus dioses participando de prostitución ritual. Usted puede creer lo absurdo y lo oscuro que puede ser una religión falsa con ídolos falsos. Eso puede llevar al hombre a una oscuridad terrible, ¿no? Por otro lado, dice Pablo acá, que los falsos razonamientos, ellos hicieron necios en sus razonamientos. Entonces el hombre también adquiere unas filosofías, adquiere un conocimiento para justificarse de que Dios no existe y el hombre está en sus tinieblas, ¿sí? Hermano, cuando Charles Darwin, él propuso la teoría de la evolución, ¿sabe qué hizo este hombre? Le dio la justificación científica a su generación para liberarse de la responsabilidad moral de Dios. Entonces los hombres encontraron una argumentación científica para decir, ya no necesitamos a Dios, ya no necesitamos la historia de la Biblia, ya no necesitamos los valores cristianos, nosotros podemos gobernarnos a sí mismos según nuestro parecer. ¿Qué surgió? El humanismo. Un humanismo que le da la espalda a Dios y enaltece al hombre como la máxima autoridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el hombre saca a Dios, por un lado a través de filosofías, o por el otro lado suplanta al Dios verdadero con una falsa adoración, el hombre se entrega a una profunda crisis de oscuridad. Romanos 1:24, mire lo que dice. Por lo cual, o sea, en consecuencia a esto, ¿qué pasa? Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. O sea, la consecuencia del hombre no tener en cuenta a Dios, su palabra, su revelación, sino rebelarse contra Él, sea en el ambiente filosófico, intelectual, o sea en el ambiente religioso, de la falsa religión, ¿cuál es la consecuencia? Dios le dice al hombre, no quieres tenerme en cuenta, no quieres darme gracias, no quieres adorarme como es debido. Entonces, ¿qué hace Dios con el hombre? Dios lo entrega a la inmundicia. ¿Qué quiere decir lo entrega? Hermano, hay veces que Dios restringe al hombre en su pecado. Le pone frenos. ¿Saben cuál es uno de los propósitos por ejemplo, de una sociedad y de su gobierno? Es limitar la maldad. Nuestras leyes deberían y son creadas por Dios. Dios crea la figura del gobierno y la autoridad civil para limitar la maldad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios y se rebela contra Dios, Dios suelta los frenos que tenía el hombre. Por ejemplo, hermanos, la aprobación del matrimonio homosexual, la aprobación de la unión libre, cosas que veníamos hablando ahora, es como si Dios nos hubiera soltado el freno, hermanos. Pero hermanos, eso es un juicio terrible. Ustedes recuerdan el pasaje cuando Israel en el desierto le dijo a Dios, estamos cansados del maná. ¿Ustedes recuerdan? Queremos carne. ¿Sí? Y Dios les dice, ¿quieren carne? Pues, y ellos lloraron y pidieron carne, hermano. ¿Saben qué dijo Dios? Les voy a dar carne. Y dice que no iban a comer carne por un día, ni por 2 días, ni por 3 días, sino por un mes completo. Y que esa carne les iba a salir hasta por las narices. Y cuando ellos comenzaron a comer carne, murieron 3,000 aquel día. Usted lo puede ver en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio. Hermanos, cuando tenemos una generación que dice, no queremos de Dios, sino queremos sexo libre. ¿Sí? Cuando tenemos una generación donde las mujeres dicen, no queremos matrimonio, no queremos estar bajo el yugo del hombre. ¿Saben qué hace Dios a veces cuando el hombre se rebela? Le permite comer al hombre lo que él pide. ¿Quieren carne? Les da a comer carne. Hoy los hombres dicen, queremos homosexualidad. Películas con homosexualidad, música con homosexualidad, series de televisión con homosexualidad. En los colegios a su hijo le están enseñando sobre homosexualidad. ¿Sí? Porque cuando los hombres no le dan la gloria que corresponde a Dios, Dios los entrega a su inmundicia. Entonces, porque a esto queríamos venir, hermanos. La inmundicia
Y todo tipo de inmoralidad que está acompañando a nuestra generación es porque nuestra generación no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque se rebeló contra el conocimiento de Él. Y las consecuencias de haber sacado a Dios es lo que vemos. Entonces, como decía la hija de Billy Graham, en Estados Unidos se llora por la cantidad de crímenes y cantidad de cosas que suceden en su juventud, pero eso es porque sacamos a Dios de nuestras escuelas. No se puede orar, no se puede enseñar la Biblia en un colegio público en Estados Unidos. Ahora es lo chistoso, no dejan que nuestros hijos puedan orar y se les enseñe la Biblia en las escuelas, pero sí permiten que a nuestros hijos vayan a evangelizarlos a la cárcel. ¿Sí? Porque eso sucede en Estados Unidos. A la cárcel sí podemos ir a orar y evangelizar. Ahora, si se enseñara en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestras universidades, acerca del conocimiento de Dios y el temor que produce ese conocimiento, no tendríamos tantas personas en la cárcel. Yo no sé si usted me está entendiendo la idea. La crisis familiar es porque nuestra generación no conoce a Dios. Entonces, cuando nosotros no conocemos a Dios, nos falta el ingrediente principal de la sabiduría. ¿Cuál es el ingrediente principal de la sabiduría? El temor a Jehová. Entonces yo no tengo ningún temor, por ejemplo, de destruir mi matrimonio y acostarme con cualquier mujer que me encuentre en el camino, porque no tengo conocimiento de Dios. Porque cuando yo conozco a Dios, ese conocimiento del Dios verdadero va a generar un temor en mi corazón, que va a limitar mis pasos para que yo no caiga en la inmundicia. El problema es que cuando la generación como la que escribe Pablo en Romanos rechaza el conocimiento de Dios, ella va a caer en consecuencias terribles. ¿Sí? Nosotros somos, esto es bien importante saberlo, lo que creemos. ¿Cómo así? Si usted cree en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, y usted ama a ese Dios, usted va a ser transformado a la imagen de ese Dios. Ahora, si usted se rebela contra ese Dios y usted ama otras cosas, usted va a ser transformado a lo que ama. Y nuestra generación literalmente vive una podredumbre espiritual y una decadencia en todas las esferas porque ha rechazado a Dios. Entonces, cuando usted está estudiando teología, cuando usted está comenzando a conocer a Dios a profundidad, eso no es solo conocimiento, eso va a tener un efecto extraordinario en su vida, en su familia, en todo. Porque también al contrario sucede. Cuando usted rechaza a Dios, cuando usted rechaza la verdad, usted va a tener unas consecuencias terribles. Por eso es tan preocupante para nosotros como pastores o como predicadores o maestros de la palabra encontrar con cristianos que dicen, no hermano, yo no quiero, a mí no me interesa leer, a mí no me interesa estudiar, a mí no me interesa conocer. Porque esas son las características de una generación que rechaza el conocimiento de Dios con sus tristes consecuencias. Nosotros debemos ser personas que tengamos hambre y sed de la justicia de Dios. Y esta justicia viene a través de la revelación de su palabra y el conocimiento del Dios verdadero. Entonces mire las consecuencias que narra Pablo. Ahí dice, Dios los entregó en las concupiscencias de sus corazones. O sea, ¿quieren pecado? ¿Quieren lo que su corazón desea? Dios los entrega ese pecado. Entonces, ¿cuál es el modo en el cual se manifiesta esa concupiscencia? Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Inmoralidad sexual, homosexualidad, perversión, desenfreno. Porque él mismo lo describe en el verso 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, mire esto, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso es una cadena terrible. El hombre se rebela contra Dios, mire esta cadena, y la mujer se rebela contra el hombre. ¿Sí? Hermanos, el feminismo es una reacción diabólica de la mujer contra el hombre porque el hombre está rebelado contra Dios. Terrible, ¿no? Y el feminismo está ligado al lesbianismo. ¿Sí? Cosa terrible, ¿no? Pero no solo las mujeres. Mire lo que dice el verso siguiente. Y de igual modo también los hombres. Entonces la mujer se entrega al lesbianismo y el hombre se entrega al homosexualismo. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia hombres con hombres.
frases, ¿no? Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahí usted comienza a entender por qué hay tanta enfermedad. Enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Ahí usted comienza a entender por qué Dios manda el coronavirus, ¿eh? Y otro tipo de cosas, hermanos. Porque un Dios santo no va a tolerar el pecado y la maldad en la que vive nuestra generación. Dios va a despertar esta generación, sea con la predicación de su palabra, o sea que comiencen a sonar las trompetas de Apocalipsis. Pero Dios va a hablarle al hombre, porque Dios es Dios. Y el hombre va a tener que escuchar y entender, sea por el amor del Evangelio, o sea por los terrores del juicio de Dios. ¿Sí? Dice en el 29, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Sí? Cuando el hombre deja a Dios, cae en la fornicación. ¿Sí? Porque de alguna manera nosotros siempre fuimos creados con unas necesidades que necesitan ser satisfechas. El hombre tiene un hambre por algo que él no sabe ni qué es. Como decía, creo que era Agustín. Él decía, el hombre tiene un hueco en el corazón que tiene el tamaño de Dios. Y mientras el hombre no encuentra a Dios, va a tratar de llenar ese hueco con cualquier cosa. Entonces cuando el hombre rechaza a Dios, él necesita saciarse con otras cosas. Entonces encuentra el camino de la fornicación, pero ese camino tampoco sacia. Entonces encuentra la perversidad, pero tampoco sacia. Entonces si no es mujeres y placeres, hombres, y si no es hombres y placeres, el dinero, avaricia, y si no es el dinero, entonces la violencia, maldad. Pero en ese camino el hombre comienza a destruirse, se vuelve envidioso, homicida, contienda, engañoso, lleno de mal, altivo, soberbio, bueno, ahí etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces usted ve que la raíz del problema del hombre es una raíz moral, teológica, es su relación con Dios. Entonces podemos decir, porque eso ya nos lo enseña Pablo, lo vamos a ver más adelante, porque una mujer no se puede someter y amar a su marido. Es una cuestión, no ni siquiera del marido, aunque de pronto el marido haga cosas que lo dificulten. Pero el problema es moral y espiritual. Ella no ha aprendido a someterse a Dios ni a su Señor. Entonces, si ella no conoce el señorío y la autoridad de Cristo, ¿cómo se va a someter a un hombre como su esposa? Porque un hombre no puede amar a su mujer y entregarse por ella. Porque el hombre no ha conocido a Cristo y el sacrificio de Cristo. Porque si el hombre conociera a Cristo y el amor de Cristo y la entrega de Cristo, él puede aprender de Cristo a entregarse por su esposa y por su hogar. Porque eso es lo que enseña la Escritura, ¿no? Entonces, primero todo comienza con un asunto vertical y después pasa a un asunto horizontal. Si usted tiene una buena relación con Dios y conoce a Dios, usted va a poder amar a su prójimo. Pero si nosotros no conocemos a Dios, su palabra, su enseñanza, no vamos a poder amar a nadie más, como nuestras esposas y nuestros hijos. Entonces, en últimas, todo nos lleva a Dios y a Cristo. Esa es la crisis que vive nuestra generación. Como ellos le han dado la espalda a Dios y a Cristo, están viviendo las consecuencias. Vamos a terminar leyendo otro pasaje. Ahí en Lucas, capítulo 14, desde el verso 28, Jesús, nuestro gran Señor y Salvador, nuestro Maestro, nos enseña de una manera muy, muy sencilla, porque algunas casas hoy están derribadas, porque algunas casas hoy están destruidas, porque algunas casas hoy se están desboronando. Vamos a leerlo ahí en Lucas 14, desde el verso 28 hasta el 33. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él,
Mire este pasaje, antes de leer el de la edificación. También tiene que ver con edificación. Cuando un hombre va a edificar una casa, él tiene que mirar los cálculos, ¿cierto? Él tiene que saber si tiene todos los materiales, todo el dinero para invertir en la edificación, ¿no? Muchos llegan al matrimonio sin saber el costo que tiene un matrimonio. ¿Sí? Entonces cuando llegan al matrimonio se dan cuenta en un momento que no tienen para acabar lo que comenzaron, y dice que no pudiendo acabar la gente se burla de él. No son muchos los que comienzan un matrimonio los que lo terminan, en el sentido de terminarlo bien, habiendo edificado un hogar para la gloria de Dios. Y después dice ahí en el verso 30, en el 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra con otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente contra 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. La segunda comparación es la de un rey que va a la guerra. Él tiene que saber contra qué ejército se enfrenta y qué ejército lleva. Y la enseñanza de este pasaje es la siguiente. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea, estas dos comparaciones nos muestran el precio del discipulado cristiano. Pero así como el discipulado cristiano tiene un precio alto que pagar, así nosotros debemos saber, mis queridos hermanos, que si nosotros queremos tener un hogar bíblico, un hogar saludable, familias que honran a Dios, hay un precio que pagar. Unos materiales con los que construir y un ejército con el cual pelear la guerra. Ahora, nuestra intención es poner unos buenos fundamentos para que lo que hemos estado estudiando hoy no nos suceda a nosotros, sino a otros. Para que nosotros podamos tener hogares firmes. Iglesias saludables son fruto de hogares firmes y saludables. Entonces, ahora sí, yo les había dicho que íbamos a leer la parábola de los dos cimientos para terminar. Lucas 6, verso 46. Vamos a ir allí y vamos a terminar. Yo sé que esta es la última clase y ya tienen hambre, ¿cierto? Pues ya casi vamos terminando. Dice Lucas 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundamentada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces esta parábola es muy sencilla. Nosotros decíamos que el problema de nuestra generación, según Romanos, es el conocimiento de Dios, ¿cierto? Ahora Jesús nos enseña que puede haber personas que tienen conocimiento, que le dicen al Señor, 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 pero no hacen su voluntad. Y Él compara a este tipo de personas con una parábola y dos edificadores. Ahora, ambos edificadores edificaron casas, ambos edificaron casas. Ambos sufrieron adversidades, ambos sufrieron adversidades. El problema, ¿dónde estuvo? No hay que ser un gran intérprete para entender que el problema estuvo ¿dónde? En el fundamento. Uno edificó sobre la roca y otro sobre la arena. ¿Qué quiere decir eso? Aparentemente todas las familias son iguales, pero hay cosas que no se ven, que son los que sostienen una familia. ¿Qué es lo que sostiene una familia? El fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Las palabras de Jesús. Si nosotros podemos establecer un buen fundamento para nuestros hogares, y ese buen fundamento es conocer lo que Dios ha dicho y obedecer y honrar esa palabra, seguramente nuestra casa, aunque tenga dificultades, va a ser firme. ¿Sí? Pero yo puedo ser un cristiano superficial, oír y hasta decir Señor, Señor, ir todos los domingos y cantar remolineando, pero vivir en desobediencia a la palabra de Dios. En última, yo puedo ser hipócrita los domingos, pero cuando vengan los desafíos de la vida, ellos van a probar si yo estoy sobre el fundamento o no. Yo les voy a definir qué es un cristiano que edifica sin el fundamento.
¿sí? No se trata solo de oír, porque usted puede oír en el domingo, usted puede oír en las clases de la escuela, usted puede oír hasta predicaciones. Se trata más que oír. Jesús enseñó que tienen que vivir esa palabra. Entonces, ¿quién es un cristiano que está edificando sin fundamento? Es aquel cristiano que no medita ni escudriña en la enseñanza de Jesús. Es un cristiano que no busca de todo corazón. Es un cristiano que no guarda los dichos del Señor. No considera sus caminos. No se deleita en la palabra de Dios, ni hace de la palabra de Jesucristo su consejero. Es el cristiano que le dice a uno, hermano, yo no creo mucho en doctrina. ¿Para qué doctrina? Yo quiero de Cristo y no quiero doctrina. ¿Sí? Es el cristiano que dice que cuestiones de doctrinas, definiciones, teologías, no es para él. Él está muy afanado con los afanes de esta vida. Él no tiene tiempo para la instrucción bíblica y generalmente suele ser impaciente con todo lo que tiene que ver con la palabra y la enseñanza de Jesús. Él prefiere edificar sobre la arena de la vana sabiduría de los hombres. Lo que pasa es que eso al último tiene un gran costo. Entonces, si nosotros pudiéramos ser sabios y edificar nuestra casa sobre la roca, seguramente la crisis que estábamos viendo hoy no va a ser para nosotros ni para los nuestros. Entonces, hoy apenas quise como mostrar la necesidad de lo que vamos a hacer en las siguientes clases. Porque alguna vez me decían, bueno, hermano Pablo, pero ¿para qué tantos temas de la familia? Y pues en realidad no fueron 12, a veces estuvimos hablando como 30 enseñanzas sobre la familia. Entonces yo le decía a aquella persona, el edificador sabio cava y profundiza. Hay cosas que si uno las conoce superficialmente no va a entender el valor y la necesidad de esos asuntos. Y hay un aspecto en el consejo de Dios y en la enseñanza de las Escrituras que está muy relacionado con la familia. Usted va a ver, por ejemplo, que casi Pablo, todas sus epístolas, él comienza hablando asuntos teológicos, pero siempre los últimos capítulos de las epístolas de Pablo terminan en asuntos prácticos, ¿cierto? ¿Y qué comienzan esos asuntos prácticos? Maridos, ¿sí? Amad a vuestras mujeres. Mujeres, someteos a vuestros hijos. Entonces comienza a aterrizar la doctrina cristiana a los deberes cristianos más prácticos de la vida. No solo Pablo, tenemos un libro como el libro de Proverbios. Qué maravilla ese libro, ¿no? 30 capítulos enseñando al hombre cómo vivir en los aspectos diarios de su vida. Entonces, si nosotros somos sabios, amamos a Jesús y queremos conocerle, necesitamos profundizar. Entonces, nuestra materia no va a ser una profundización muy amplia porque solo tenemos 12 clases. Pero en lo posible vamos a comenzar a introducir el tema de lo que debería ser una familia cristiana según el estándar bíblico, para no caer en los mismos problemas, decadencia y degradación que vive en nuestra sociedad la familia. Entonces espero que el Señor nos ayude, nos dé gracia, que su palabra pueda hallar buenos corazones y esto tenga un efecto extremadamente positivo sobre cada uno de nosotros. Pues yo doy gracias. Una de las ventajas que tengo en este momento es que no tengo un conocimiento profundo de cada uno de ustedes. Entonces no sé si son casados, no sé si son solteros. Usted no va a sentir que yo le estoy aludiendo a usted porque como no lo conozco personalmente, entonces tengo una libertad que a veces es una libertad muy buena. Me da libertad de enseñar el asunto sin problemas de conciencia. Pero no importa que usted tal vez ya sea casado, no importa que haya fracasado, no importa que sea soltero. Yo pienso que la palabra es para todos y nos va a ayudar aún a enseñar tal vez por qué fracasamos, por qué hicimos las cosas mal, la necesidad que tuvimos. Y tal vez aún los que tuvieron una mala experiencia van a poder tener bases bíblicas para enseñar a otros, ser consejeros de otros. Yo siempre le digo a las hermanas, así en la iglesia cuando estoy predicando, bueno hermanas, ¿cuántas de ustedes se pueden parar aquí delante de la congregación, delante de los hermanos, y decirle a las jovencitas lo peligroso que es el yugo desigual? Y muchas, claro, ellas ya experimentaron, ellas ya bebieron el trago amargo de desobedecer a Dios en su palabra en algunos casos, y las consecuencias que eso tiene. Entonces hasta de nuestros fracasos podemos aprender y enseñar a muchos otros, ¿sí? Entonces la idea es que podamos estar
aprendiendo, conociendo lo que el Señor quiere, para que podamos ser esos buenos edificadores. Amén.